Desde aquí mismo. Hola amigos y amigas, buenas tardes. Seguimos con la tertulia de las tres tertulias. Esta es la segunda. Será la del ser político porque parece que hay algunos políticos en la mesa o gente cercana a los sectores políticos. Muy bien, pues que ayuden, que trabajen. Gracias por estar aquí, a todos. El título de la tertulia: ¿por qué tiene vigencia el pensamiento socialista africano de Julius Nyerere, liberador y primer jefe de Estado de Tanzania? Está con nosotros Carlos Caballero Jurado, historiador, escritor y miembro del Club de Amigos de la UNESCO; Victoriano Fernández Fernández, maestro, activista social y miembro del socialismo alternativo; Pablo Gilolmo Lobo, historiador y doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Coimbra; Ana María Zarandona Esono, coordinadora en Madrid de Ediciones One África y coorganizadora de las jornadas Pensamiento Africano de ayer para mañana. También gracias a Juan Carlos Bielsa Martín, componente del Grupo de Trabajo sobre África de la Comisión Internacional del Partido Comunista de España y coorganizador de las jornadas Pensamiento Africano de ayer para mañana. Después veremos a Vanessa Borgian, que es cantautora feminista de Brasil. Muchas gracias también. Después, al final, será el broche final. Muy bonito. Y además he visto una guitarra. Pues dejo la palabra, cedo la palabra a Ana María, que te doy las gracias desde aquí. Tanto Ana como Carlos Bielsa nos habéis ayudado mucho para coordinar esta tertulia. Y es en realidad una mesa redonda más de pensamiento africano de ayer para mañana. Yo he asistido a alguna, enhorabuena. Adelante. Va a hablar Carlos primero, ¿vale? Bueno, compañeras y compañeros, asistentes, muchas gracias por estar en esta nueva jornada del ciclo de pensamiento africano. Este ciclo, esta es la séptima jornada del ciclo que empezamos en el mes de julio del año pasado y que tiene su origen en la presentación de la editorial One África en la sede del Partido Comunista de Madrid antes de la pandemia, donde surgió la idea de, en base a los libros que había editado esta editorial sobre líderes africanos, de la descolonización y la lucha contra el imperialismo y el colonialismo, pues hacer unas jornadas específicas de cada uno de estos libritos sobre líderes africanos para que la ciudadanía madrileña, todos y todas, conociésemos mucho más sobre África. África es el gran continente sobre el que casi nunca se habla. Hablamos mucho de Latinoamérica, como todos sabemos, y participamos en muchas actividades en defensa de los pueblos de Latinoamérica. Se habla cada vez más de Asia, con el protagonismo latente de China, fundamentalmente. Pero hablamos muy poco de África, ese gran continente, como ha dicho el compañero anterior, que tiene una gran población joven, con muchas potencialidades, muchos recursos, y que desgraciadamente esos recursos no van destinados al desarrollo y la mejora y el bienestar de los pueblos de África. Entonces, es una buena oportunidad esta editorial, estos libros que se han editado por parte de One África, de profundizar y conocer más sobre África, sobre cómo fue su lucha por la independencia, qué problemas tuvieron después para consolidar esos procesos de independencia en cada uno de sus países y cómo, desafortunadamente, se encuentran actualmente en un nuevo proceso de neocolonización, de neoliberalismo capitalista que está llevando a los pueblos al enfrentamiento, a las guerras, a no poderse desarrollar con todas sus potencialidades y a que sea un continente supeditado a una gran deuda histórica innoble, que es un lastre, una losa que les impide desarrollarse como pueblos y como naciones, ¿no? Como digo, esta es la penúltima jornada que vamos a realizar del ciclo. La última será el mes que viene, que será sobre Kwame Nkrumah. Y, bueno, pues agradecer a todas las personas y ponentes que han participado en este ciclo, que han sido muchas y muchos, concretamente casi
18 ponentes diferentes que han hablado sobre cada uno de los líderes africanos y ha habido una gran asistencia en cada una de las jornadas, en torno a 25 o 30 personas, con lo cual es una asistencia muy buena. Y además también, bueno, pues gracias a la colaboración de la Fundación de Investigaciones Marxistas, pues estamos grabando estas jornadas y las estamos divulgando a través del canal de YouTube FinTV, para que todo el mundo que no haya podido asistir pues la pueda ver posteriormente e incluso las pueda divulgar pues a gente que esté interesada en el tema de África y las jornadas que estamos desarrollando. Agradecer a Victoria Caro, con miembro del Ateneo, pues su colaboración en este ciclo, poniendo a nuestra disposición esta sala tan magnífica del Ateneo. Estas jornadas se han hecho en diferentes espacios, se han hecho en sedes del Partido Comunista de España, se han hecho en la sede de Comisiones Obreras, en la sede del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, ahora en el Ateneo, con lo cual pues hemos conseguido que varios espacios pues participen en este proyecto de divulgación y celebración de las jornadas. Por mi parte, yo nada más, simplemente yo estoy en esas jornadas sobre todo para aprender. Yo conocía, como muchas y muchos, de África lo superficial, lo que hemos podido leer en titulares de algunos periódicos o lo que nos dé los medios de comunicación, pero estas jornadas me están sirviendo para aprender mucho, profundizar en un tema que desconocía, que es el continente africano, sus pueblos y sus necesidades y su ilusión por desarrollarse y por avanzar en un mundo más justo, de bien común, que yo creo que es lo que todos deseamos, y más en estos momentos en que estamos viendo cerca una guerra, y que las guerras pues siempre van contra los pueblos, desgraciadamente, y son las personas corrientes, las comunidades, los que sufren las calamidades de una guerra, y esperemos que, bueno, pues con la información y el conocimiento consigamos avanzar en un mundo con mayor paz y justicia social. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras, camaradas, compatriotas, amigos de los pueblos. Me llamo Ana María Zarandona Esono y soy coordinadora y directora de la editorial Guanáfrica. Pero antes de hablaros sobre este personaje que es Julius Nyerere y sobre nosotros, digo no a la guerra. Y lo voy a decir así. Nunca imaginé que existías tú también. En forma de hombre me indigna cuando respondes. Si te disfrazas de mujer, dicen que eres cruel. ¿Cómo te das a conocer? Dime, si te presentas, ¿dónde y cómo lo vas a hacer? Yo soy dama y misionero. Es una forma de entenderte que qué fuerte es el poder. Sí, tú, majo, poder. Vas aquí, allá, subes y bajas como el que más. Si vas a desequilibrar, usa la razón y la paz, porque para dialogar es prescindible algún tema interesante presentar. Pues no hay nadie en el mundo que no le guste mandar, pero yo soy defensora de la humanidad. Guanáfrica somos una editorial africana nacida hace 7 años y está formada por nativos inmigrantes. Y creo que somos un ejemplo a seguir de que en unidad se pueden hacer cosas interesantes y cosas útiles para que el mundo sepa. Nuestra labor es sobre todo defender la literatura africana y la literatura en general, ¿no? Porque creo que la literatura es el arma más práctica para que los humanos y para que la gente luche porque todo lo que sea literatura se va a quedar ahí. Nosotros nos iremos, pero esa será la historia y la que marque los tiempos y la que marque las etapas y las eras y la que nos enseñe a ser más sabios y más inteligentes y que el mundo el día de mañana sea mejor. Guanáfrica, nosotros no tenemos ninguna ayuda de nadie, pero nos sentimos orgullosos de toda la gente que nos apoya, de toda la gente que colabora y de toda la gente que lee a nuestros escritores y escritoras, porque sin ellos no seríamos Guanáfrica. Hemos querido sacar esta colección de pensamiento africano porque como africanos, bueno, yo soy guineana española, pero como en mi sangre africana, creo que sin ellos no se entendería muchas cosas que ocurren en el mundo. En los años 60 hubo un carrusel de revoluciones, de movimientos, a todos los niveles, ¿no? Musicales, políticos, pero yo si me tengo que quedar con algo,
me quedo con la revolución de los líderes africanos y del continente africano, porque a muchos de ellos, por decir lo que pensaban, se les cargaron, o sea, les mataron. Como ha dicho mi compañero antes, esta es la penúltima jornada y ya cerramos el ciclo porque son 8. Hablamos de Sankara, hablamos de Lubumba, hablamos de Cabral, hablamos de Benbarka, hablamos de King Cervo y hoy hablamos de Julius Nyerere. Julius Nyerere, yo voy a hablar de la parte filosófica, porque ante todo era un filósofo. Él en sus discursos filosofaba y era un gran poeta también. Entonces, como literaria, lo político se lo dejo a mis compañeros, que lo van a hacer estupendamente. Julius Nyerere nació en Tanganica, que anteriormente fue el país donde más esclavos sacaron el imperialismo. Por eso hoy en día es uno de los países más pobres de África, porque su reconstrucción todavía no ha podido realizarse. No ha habido una descolonización en ningún país de África que se haya podido realizar como los pensadores y personajes como estos hubiesen querido, pero sí son reconocidas todo su trabajo a nivel mundial. Y One África pone su granito de arena para rescatar este carrusel de pensadores africanos y de sus prácticas. Porque las teorías, evidentemente, nos han llenado a todos, porque hemos leído y apostamos por ellas. Julius Nyerere era un hombre modesto y humilde, pero sobre todo era un hombre responsable. Su filosofía no era fácil, ¿no?, de entender, porque no nos ha dejado grandes cosas escritas para poder entenderle. Pero sí lo que puedo decir que Julius Nyerere era un socialista de corazón. Esto lo recalco porque hay mucha gente que piensa que era panafricanista, que también, pero sobre todo su ideología era socialista. Él defendía el socialismo africano. Julius Nyerere se bautizó a los 20 años, ¿no?, y era católico. Y bueno, y venía de una familia de 26 hermanos y hermanas. Imaginaros, ¿no? Y entre todas las cosas que decía Julius Nyerere, yo me quedo con una de ellas que dice así. El socialismo significa, ante todo, integrar las comunidades de las aldeas y ayudarlas a construir las instalaciones sociales e infraestructurales básicas de primer orden, encauzadas hacia un auténtico socialismo que se adecuará a las realidades africanas y no a las europeas, americanas, soviéticas o chinas. Y sí lo logró Nyerere y no lo logró, pero sí lo logró porque su país estuvo en el poder 20 años y sobrevivió a muchísimas cosas. Eso ya es un logro. No voy a especificar porque ese no es mi rol. También decía cosas tan interesantes, ¿no?, como esta, que dijo así: solo cuando tengamos claro el tipo de sociedad que intentamos construir, podremos diseñar nuestro sistema educativo con el fin de conseguir nuestros objetivos. Esa es una de las cosas que me llama la atención de Julius Nyerere, ¿no? Y luego, como filósofo que era, decía: el mundo está lleno de información, pero a menudo esto no se traduce en conocimiento. También hay conocimiento, pero esto no se traduce automáticamente en sabiduría. El liderazgo requiere sabiduría. Y el pueblo de Tanzania, eso es lo que le dejó Julius Nyerere, sabiduría. Para despedirme, me voy a despedir con un poema, porque como próximamente es el Día de la Mujer, quería hacer este acto a todas las mujeres africanas y sobre todo homenaje a las mujeres trabajadoras africanas, luchadoras, porque detrás de todos estos hombres estaban sus mujeres. Y sus mujeres, más de una, hizo un gran papel, pero no como la mujer de fulanito o menganito, sino como ella misma. Entonces digo así: mujer, quiero volver a encontrarme con ese ser que me anima y a la vez me comprendes también. No te sientas sola cuando luchas por algo, cuando nadie te apoya. Sigue tus instintos, aun sabiendo que tienes marido e hijos o no. Ámate a ti y vuélvete a quererte sin fin.
No dudes de tu energía, si sabes que eres tú misma la que has de estar convencida. Tanto tú como yo pasaremos entre un montón. Pero no se te olvide que aprender contigo es ser madre y seguir siendo hija. Valora la amistad y no juzgues la de tu compañera si no es igual, ya que en esta vida una amiga no es una teoría. Es difícil encontrar otra mujer con la que poder dialogar, hablar, entablar amistad. Gracias. Bueno, pues ahora mi compañero Pablo os va a hablar de Julius Nyerere. No, hay muchas cosas aquí. Coge aquí el micro. Sí, ¿no? Me puedo quitar esto para hablar, ¿no? Sí. Bueno, como ya sabréis, Nyerere fue el primer presidente de Tanzania entre el 61 y el 85 y, en mi opinión, otro de sus grandes logros fue que estuvo entre los fundadores de la Organización de la Unidad Africana en el 63. Para mí él es uno de los exponentes, de los mayores exponentes de lo que han sido los intentos de las grandes transformaciones de las sociedades africanas después de las independencias. Pero de todas maneras existe como un debate o como una interpretación más o menos dominante de que entre esos líderes, entre los que contamos a los Cabral, los Nkrumah y muchos de los otros que han estado presentes en este ciclo, entre todos ellos es, digamos, el más moderado o el más reformista o el menos revolucionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se le relaciona con corrientes de socialismo más o menos reformista o moderado del ámbito europeo, como el fabianismo o el owenismo, por algunas de las cosas que escribió. Y bueno, yo voy a intentar hacer un recorrido a través de algunos de sus escritos principales y contraponerlo un poco también con su trayectoria y su práctica política. Porque, como ha dicho Ana, Nyerere era un filósofo, en mi opinión un filósofo político de primer orden, pero también era un líder político y el presidente de un país. Entonces esto implica verse enfrentado a una serie de situaciones y de dilemas en los que cualquiera que se encuentre en una posición de liderazgo político se va a encontrar, que también hablan de su carácter y del legado que nos deja, ¿no? Entonces voy a intentar contraponer un poco o hacer un recorrido a través de estos dos tipos de trayectoria, como filósofo político y como líder político, e intentar ver un poco si este San Benito, diría, que se le ha colgado un poco de ser un poco moderado o revolucionario, pues tiene justificación y que nos puede también aportar para pensar la transformación de las sociedades africanas en el presente y en el futuro, ¿no? Los tres textos que voy a seguir principalmente son, el primero de ellos se llama Ujamaa, que son las bases del socialismo africano, del 62, que es básicamente su primera declaración de cuál es su filosofía política. La declaración de Arusha del 67, que es un documento más programático del programa político de su gobierno para las siguientes décadas, del programa de transformación de Tanzania. Y luego este documento tiene un documento un poco hermano o aparejado, que es Socialismo y Desarrollo Rural, que se publica un año más tarde, que es en el que se despliega su visión sobre cómo debe ser el proceso de aldeanización o de comunalización de la producción agraria en el país. Respecto a su práctica política, sobre todo me voy a fijar en sus intentos y en su intención de construir un verdadero socialismo africano, no solo de promulgarlo, sino de construirlo. Y lo voy a también contraponer, ya digo, a algunas cuestiones más de la política real, como son el episodio de la unión de Tangánica con Zanzíbar, la intervención en la guerra con Uganda, cuando Idi Amin echó a Obote del poder, y luego con las huelgas de los años 70. Bueno, pues comienzo con la Ujamaa y las bases del socialismo africano. Para Nyerere,
desde un punto de vista quizá un poco idealista, ve el socialismo principalmente como una actitud del espíritu de los ciudadanos y de los líderes políticos. Él comienza ese texto con esa declaración, porque para él es importante afirmar que los africanos, por sus valores culturales tradicionales, tienen una predisposición para esa actitud socialista y ese vivir en común, ¿no? Entre esos valores tradicionales, Nyerere destaca mucho la familia extensa como unidad de organización, el respeto por la dignidad humana, la unidad, la equidad y el cuidado mutuo en la comunidad. Esto se sustancia también un poco en cuestiones más prácticas, como son la propiedad comunal de la tierra y de otros medios de producción y el trabajo comunal, ¿no? Se ha señalado mucho, y yo estoy de acuerdo, que hay una cierta idealización de las sociedades africanas tradicionales. No hace referencia en ningún momento a las estructuras de corte tributario o de exacción de tributo por parte de las capas altas de ese tipo de sociedades respecto al acceso a la tierra, etcétera. Pero también hay que leerlo un poco como un ejercicio de autoafirmación, ¿no? Es un momento en el que Tanganica acaba de ser independiente y Nyerere está tratando que su pueblo se vea reconocido a sí mismo como un potencial constructor de una sociedad mejor, ¿no? Entonces, poner en valor esos valores tradicionales también es un ejercicio, un poco de autoafirmación y de que nadie tiene que venir aquí a enseñarnos qué es el socialismo y qué es la democracia. Esto es importante no solo frente a los poderes occidentales que acababan de salir del país, sino también frente al bloque soviético y la política de bloques, porque Nyerere, una de sus principales preocupaciones, tuvo muchas, pero una de las principales preocupaciones fue la de no verse, digamos, envuelto en las políticas de la Guerra Fría y acabar siendo un peón estratégico de uno u otro bloque y no poder dedicarse a defender el interés de su país, ¿no? Aunque pone muy en valor esta cuestión de los valores de la sociedad africana tradicional, no se puede leer esto como que Nyerere fuera un tradicionalista. En absoluto defiende los elementos concretos de esas sociedades tradicionales, como digo, las estructuras socioeconómicas y políticas que tenían también sus formas de explotación, quizás de corte más tributario, pero que no estaban exentas de que hubiera, por decirlo de alguna manera, clases en la sociedad. Es más una defensa de los valores y de la predisposición de la ciudadanía de su país para construir el tipo de sociedad que él visionaba, ¿no? Elementos que hablan de esa no defensa de esas estructuras socioeconómicas tributarias, pues son que considera que no se pueden hacer exacciones de la tierra por privilegio o por posición social, sino que todo el mundo tiene que trabajar la tierra y todo el mundo tiene que colaborar, ¿no? Esto es algo en lo que incide mucho. Él se define siempre como un antitribalista, un antirracialista y un panafricanista. Esto se topa en ocasiones con cuestiones prácticas que no puede evitar, pero digamos esos son algunos de los fundamentos fundamentales de su visión política. Estos valores del socialismo que él encuentra están en la familia extensa y en una visión un poco más modernizadora que él también tenía, considera que esos valores de la familia extensa y esa forma, digamos, de comunalismo y de apoyo mutuo que existe en la familia extensa, pues lo que tiene que pasar para construir el socialismo africano en el siglo XX es extenderlos a la escala de la nación y, en su caso, a la escala de todo el continente, ¿no? De ahí su enfoque más panafricanista. Quizás una de las cosas más controvertidas o de las que más se habla, por las que se le vincula más con tradiciones reformistas europeas como el fabianismo o el owenismo, es, y lo voy a leer ahora, es su oposición a la idea de que la lucha de clases es el fundamento y el motor de la sociedad, ¿no? Lo voy a leer para que quede claro, ya que estamos aquí en este tipo de jornadas, para que lo entendáis. Dice: el socialismo europeo ha nacido de la revolución agraria y de la revolución industrial posterior.
Aquella creó en la sociedad la clase de los poseedores de tierra y la gente sin tierra. Esta hizo nacer el capitalismo moderno y el proletariado industrial. Estas dos revoluciones sembraron la semilla de los conflictos en el seno de la sociedad, y el socialismo europeo no ha nacido de estos conflictos, sino que sus apóstoles han consagrado el conflicto mismo en una auténtica filosofía. Las luchas intestinas no eran ya consideradas como un mal o como algo deplorable, sino como un bien y una necesidad. Lo que la oración es para el cristianismo y para el islam es para la versión europea del socialismo la lucha intestina, que llaman lucha de clases, un medio inseparable del fin. Una y otra se convierten así, cada una por su parte, en fundamento de toda una manera de vivir. El socialista europeo no puede pensar en su socialismo sin pensar al mismo tiempo en su procedencia, el capitalismo. Formado en el socialismo tribal, confieso que encuentro esta contradicción absolutamente inadmisible, pues concede al capitalismo una posición filosófica a la que él no aspira y que no merece. En efecto, en la práctica, esta postura viene a decir: sin el capitalismo y los conflictos que él crea en el seno de la sociedad, no puede existir el socialismo. Una vez más, encuentro inadmisible este honor atribuido al capitalismo por los teóricos del socialismo europeo. El socialismo africano, por su parte, no ha tenido que aprovechar la revolución agraria o la revolución industrial, no ha echado sus raíces en la existencia de clases en la sociedad, siempre en conflicto unas con otras. Dudo incluso de que se pueda encontrar el equivalente a la palabra clase en una lengua típicamente africana, porque la lengua es expresión de las ideas de quienes las hablan y la idea de clase o casta no existía en la sociedad africana. Bueno, sigue siendo muy interesante la continuación, pero lo dejo ahí. Como digo, en este pasaje se puede ver un poco por qué se le relaciona con ese tipo de tradiciones del socialismo europeo más reformistas o con los socialistas utópicos, etc., ¿no? Para mí esto es una forma muy común de intentar interpretar a veces a los líderes africanos de la época, que es vincularles con tradiciones de pensamiento de otros lugares. Y yo, en realidad, aquí, más que ese vínculo con ese fabianismo o ese buenismo, lo que veo es que Nyerere está tratando de armar una filosofía política desde su propio contexto. Y en ese contexto, una de las preocupaciones principales de todos los líderes de después de las independencias es evitar los conflictos internos dentro de sus propios países, y los conflictos internos en torno a líneas de etnicidad, etc. Esto es fundamentalmente por el tipo de fronteras que legó el colonialismo, en el que una gran cantidad de pueblos distintos estaban tanto unidos dentro de un mismo país como separados a distintos lados de las fronteras, como también por el mismo hecho de que el poder colonial utilizó la etnicidad y la exacerbación de esas diferencias de una manera muy sibilina y a la vez bastante efectiva en su forma de dominación de las sociedades africanas. Entonces, esta era una preocupación que existía. Y que se quería evitar a toda costa. Nyerere pretende construir la unidad nacional por encima de todo, muy por encima de esas diferencias. Y el segundo motivo que yo veo desde su filosofía política para oponerse a esta idea de lucha de clases es que él está todo el rato, y esto se ve también muy bien en los textos en los que escribe sobre el sistema de partidos y el partido único, está todo el rato partiendo de la premisa de que él ya está en una situación post-revolucionaria. Entonces a él lo que le toca no es gestionar la lucha para llevar a cabo la revolución y en su caso ganarla. Eso es algo que ya desde su punto de vista ha ocurrido al haber logrado expulsar a los colonialistas del país. En una situación postrevolucionaria, por lo tanto, la lucha de clases no es lo central, y es lo que él intenta todo el rato, es la construcción del socialismo, la verdadera construcción del socialismo, y para eso tener un partido y una sociedad unificada en torno a él que representa a toda la nación y que trabaja unida es una idea probablemente bastante más práctica que la idea de que hay una lucha interna dentro de la propia sociedad entre los propietarios y los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que es más útil quizás entender este tipo de posiciones a partir del contexto en el que las formula que a partir de, como digo, de analogías con otro tipo de tradiciones que a lo mejor se vivían en sociedades de clases y aún así eran más reformistas y pensaban que no había que hacer la revolución, sino ir ganando terreno poco a poco a través del parlamentarismo, de armar cooperativas. Este no era el caso de Nyerere. Nyerere ya vivía en una sociedad que él veía como post-revolucionaria, ¿no? Se trataba, como digo, de construir la unidad de la nación y de construir el socialismo africano.
En ese sentido, más que lucha de clases, una de las principales preocupaciones de Nyerere es evitar la formación de clases, evitar en el proceso histórico después de la independencia que se den esos procesos de diferenciación de clases que él ve también como uno de los grandes peligros del desarrollo futuro. Y muchas de sus medidas más programáticas van encaminadas a ese fin, a evitar que su sociedad se separe entre explotadores y explotados, entre propietarios de medios de producción y trabajadores, entre clases parasitarias rentistas y aquellos que tienen que pagar una renta para poder acceder a la tierra, por ejemplo. Entonces, cabe preguntarse, leyéndolo desde este punto de vista, cómo de radical es su propuesta de construcción del socialismo. Aún dentro del texto este del que estoy hablando, de Uyama, de las bases del socialismo africano, pone mucha incidencia no solo en la disposición moral o ética de la ciudadanía en general, sino también mucho de los propios miembros del partido. Para Nyerere es muy importante que los miembros del partido, el liderazgo de lo que va a ser el país, tenga muy claro que su posición no debe servirles para escalar posiciones dentro de la estructura socioeconómica, para hacerse con propiedades o con capacidades para explotar a sus conciudadanos. Es una cosa en la que pone un énfasis constantemente, ya digo, por esta preocupación que tiene de, más que gestionar la lucha de clases, evitar que se desarrolle una sociedad de clases, ¿no? Y también todavía en Uyama, digamos que prohíbe o habla contra el control individual de la tierra para también evitar el desarrollo de una clase parasitaria o rentista. Su objetivo declarado, y no es poco declarar, es que no existan clases explotadoras, que no existan clases rentistas en la sociedad y que no existan, en definitiva, relaciones de explotación. Pero bueno, en cualquier caso, Uyama es un texto que es más de filosofía política, no es muy programático, y el texto más programático es el del año 1967, que es la Declaración de Arusha, en el que profundiza en muchas de estas cosas y sí que despliega una serie de medidas que pretende poner en práctica para lograr estos objetivos, como digo, de evitar que la sociedad se divida en clases y que existan relaciones de explotación en este proceso de construcción del socialismo. Los principales puntos de la Declaración de Arusha son que exista una soberanía plena. Para ello es necesario que se dé un proceso de desarrollo fundamentalmente basado en los recursos propios, más que en la ayuda extranjera o en la intervención o en la inversión extranjera. El rechazo de cualquier tipo de dependencia del extranjero, el rechazo de las ayudas, que considera que siempre van a ser condicionadas y que van a restar capacidad de soberanía al país, y el evitar verse inserto dentro de la política de bloques. En ese sentido, prioriza el desarrollo rural frente al desarrollo industrial, frente al paradigma dominante de la época del desarrollismo. Más que una industrialización por sustitución de importaciones como primer paso o como base del desarrollo, Nyerere propone un camino, una trayectoria de desarrollo más lenta, basada en el sector rural, en el sector agrícola. Considera que son las exportaciones agrícolas las que deben proporcionar las divisas con las que después invertir en servicios y en desarrollo, y no obtener esas divisas a través del endeudamiento y el préstamo. Y también tiene una intención clara de romper la centralidad del mundo urbano como polo de desarrollo y acercar los servicios del Estado al mundo rural, lo cual, como diré más tarde, es uno de los principales logros de su política. También ya preconiza en la Declaración de Arusha la comunalización agrícola o la aldeanización. Procuro no llamarlo colectivización para no llevar a equívoco con otras experiencias históricas de otros periodos y de otros lugares. Y luego propone algo que es muy importante desde mi punto de vista en un sentido práctico, que son las nacionalizaciones de todos los sectores estratégicos de la economía, desde la banca, las grandes plantaciones y las industrias de procesamiento, las industrias estratégicas. Nacionaliza el 60% del sector comercial
Y luego profundiza también en lo que he comentado antes de un código ético, por ponerlo entre comillas, para los líderes del partido. En ese código ético, los miembros del partido no pueden poseer acciones de empresas, no pueden poseer casas que luego alquilen a otros. Y en general no pueden participar en relaciones de explotación o tener, digamos, beneficios a través del trabajo asalariado de otras personas. Esto no es simplemente un código ético, es algo que se introduce en la ley y es así por ley. Entonces, las consecuencias de esto son importantes. En general, lo que trata es, siendo consciente, yo creo, de que efectivamente el partido y el Estado son un medio en el que esa burguesía aspirante, esa burguesía nacional aspirante, un poco parasitaria, puede encontrar condiciones para desarrollarse. Su intención es romper o cortar con esas aspiraciones burguesas que pudiera haber dentro de su propio movimiento. Como digo, no es poca cosa tratar de construir un país en el que todo el programa político está encaminado a evitar que se desarrollen relaciones de explotación. Y entendiendo, como cualquiera que estéis aquí podéis entender, que el trabajo asalariado es una forma de explotación. Entonces, abolir la explotación capitalista en la construcción nacional de Tanzania, pues a mí, si esto no es revolucionario, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Quiero decir. Otra cosa son los métodos o la situación de partida desde la que él considera que esto puede ser llevado a cabo. Bueno, entre la escritura en 1962 de Ullamá y de la Declaración de Arusha en el 67 pasan cosas. Y una de las cosas más importantes que pasa es la unión de Tanganica con Zanzíbar, que se da en 1964. Voy a pasar bastante rápido por esto, pero básicamente en el 63 en Zanzíbar se da una coalición de dos partidos, un partido de base social más árabe y un partido de base social africana y sirazi. Este partido se rebela contra la dominación británica y logra la independencia. Poco después de la independencia se rompe esa coalición. Estos eran partidos de corte nacionalista, pero de un nacionalismo un poco étnico o cultural, si lo queréis llamar así, que es algo a lo que Nyerere siempre había estado muy opuesto. Y justo después de la ruptura de la coalición se produce una revolución en Zanzíbar bajo el partido Afro-Sirazi, que lidera un tipo que se llama Karume, que es, digamos, un marxista-leninista, un revolucionario, que también, hay que decirlo, se convierte un poco en un tipo un poco tiránico. Hay una represión muy fuerte, hay muchos desplazados, etcétera, etcétera. Muy poco después de esto se produce el asesinato de Karume. No se sabe muy bien si con la intervención, pero por lo menos sí que parece ser que con el conocimiento de Nyerere, que no veía con buenos ojos ese foco de inestabilidad tan cerca de su territorio, y en el 64 se produce la unión entre Tanganica y Zanzíbar. Lo importante del episodio es que esa unión se produce con el beneplácito de los poderes occidentales. Había habido mucho miedo por parte del bloque occidental de la revolución que había habido en Zanzíbar. Se llegaba a decir que temían que Zanzíbar se convirtiera en la Cuba del Índico, y Nyerere, digamos, acepta que la mejor solución para ese peligro que le abre a las puertas de verse inmerso en la política de bloques de la Guerra Fría es proceder a la unificación de Tanganica y Zanzíbar y quitarse así de ese problema. Para ello, además, se alía con el partido Afro-Sirazi, que es un partido, como he dicho, de corte de un nacionalismo más étnico, con lo que también renuncia un poco a ese principio antitribalista y antirracialista al que se había escrito anteriormente. Muchas veces se pone el ejemplo de la unión de Tanganica con Zanzíbar como un ejemplo del panafricanismo, de un éxito del panafricanismo, de unir varios territorios. Otros autores como Sigi, en este libro que tengo aquí, que la verdad es que es muy ilustrativo,
tienden a pensar más que en realidad fue una cuestión de pragmatismo político, que Nyerere tuvo que ceder a los intereses de las potencias occidentales para no verse inmerso en las tensiones de la Guerra Fría, y que tuvo que aliarse con un partido de una orientación política que no respondía a sus principios políticos por una cuestión pragmática de mantener la estabilidad y poder seguir manteniendo esa soberanía y esa independencia dentro de la política de bloques, o sea, fuera de la política de bloques. Perdón. Lo digo un poco por contrastar lo que es la filosofía política de cuando luego uno se tiene que ver frente a situaciones reales de la política y tomar decisiones en un rango muy limitado de opciones, ¿no? El cuarto punto del que quería hablar es el punto de la aldeanización o la colectivización o la comunalización rural, que es quizás el experimento, aparte de la nacionalización de los sectores principales de la economía, es el experimento socialista más potente y el más conocido también, ¿no? Nyerere, como he dicho, aboga por una redistribución de la población en el medio rural, en aldeas más centralizadas, porque en Tanzania existía principalmente un poblamiento muy disperso y una explotación de la tierra a nivel de la familia individual. Propone la creación de aldeas en las que exista propiedad colectiva de los medios de producción, de la tierra, y también trabajo colectivo. En este sentido, se podría decir que es un modelo más de tipo maoísta, de crear comunas independientes, células de producción. Y bueno, en un principio, con esa buena disposición que siempre tiene Nyerere, él dice que tiene que ser por iniciativa propia de los aldeanos y de los campesinos. Ya veremos que después la realidad también choca un poco con esto. Su objetivo principal es, manteniendo esas formas de organización tradicional basadas en la familia extensa, es añadir, en sus propias palabras, añadir métodos modernos a la producción agrícola sobre la organización social tradicional. Hace un diagnóstico, dice que las áreas rurales no están ya orientadas a la subsistencia como lo estaban en el pasado, sino que están bastante insertas dentro de la producción para los mercados capitalistas, de los cultivos para la venta, lo cual genera una tendencia a la individualización de la producción y hacia la diferenciación de clase. Dice que esto mata la uyamá y que esto hay que evitarlo a toda costa. Como os decía antes, intento todo el rato de evitar que se desarrolle una sociedad de clases en el contexto en el que él está trabajando, ¿no? Sin embargo, también hay algunas cooperativas rurales que tienen algunos problemas, según su visión, más de tipo práctico que no de principio. Y el medio rural está básicamente dominado por explotaciones individuales a pequeña escala, a escala familiar. Esto es la mayoría. También hay algunas grandes explotaciones de propiedad estatal, algunos agricultores capitalistas emergentes que ya explotan el trabajo de otros, y las cooperativas, ¿no? Dice pues eso, que esto a lo que aboca un poco es hacia un camino de desarrollo capitalista en el medio rural. Su principal preocupación es evitar esa diferenciación de clase utilizando la agricultura como base del desarrollo. Otro punto importante de este programa es que se plantea como una mezcla de diferentes grupos étnicos en las mismas aldeas, para romper un poco esas divisiones tribales que pudieran todavía subsistir y generar una unidad sociopolítica mayor dentro del país. Del 69 al 72, él escribe sobre las colectivizaciones o sobre la aldeanización en el 68, y entre el 69 y el 72 el proceso a iniciativa de las propias comunidades rurales es lento, y en el 73 se pone un poco más serio y da la orden, literalmente, de que todos los habitantes rurales para el año 76 tienen que estar ya viviendo en este tipo de aldeas colectivas o de unidades productivas comunales, ¿no? Algunos autores hablan de algunos excesos en términos represivos durante ese proceso. Yo creo que
relocalizaron en 3 años millones de personas y el grado de conflictividad social que se dio para la magnitud del movimiento de la población, quizás a veces eso sobredimensiona un poco, pero bueno, sí que existen ese tipo de comentarios, ¿no? Para el 76 había efectivamente millones de reasentados, pero Nyerere, en un intento de empujar la efectividad del programa, toma algunas medidas que quizás para mí sí sean más controvertidas, ¿no? Decreta la abolición de las cooperativas y establece un monopolio comercial sobre los productos agrícolas, de manera que ese monopolio estatal sobre la adquisición de productos agrícolas pasa a hacer que todo el sector agrario esté dirigido desde arriba, desde el Estado. Me queda poco, ¿no? Voy a tardar como 3 minutos. Desde el Estado. Y crea las condiciones para que se produzca una transferencia de valor desde el productor campesino hacia esa burocracia estatal, ¿no? Esto es una de las principales críticas que se le hace desde autores como Sitchin, ¿no? En los 70 pasan más cosas también, que van alejando a Nyerere un poco de ese horizonte socialista. Principalmente pasa que hay una serie de huelgas entre el 70 y el 74 de los trabajadores de las empresas nacionalizadas y del sector público. Nyerere se tira un tiempo pensando cómo responder a esa coyuntura y acaba diciéndoles a los trabajadores en un discurso famoso en el 74 que básicamente cuando están haciendo la huelga la están haciendo contra ellos mismos, porque si el país es el dueño de las empresas o de los sectores en los que trabajan y el país al final representa, el gobierno al final representa a toda la comunidad de Tanzania, pues al final están haciendo la huelga contra toda la comunidad de Tanzania y en última instancia contra ellos mismos, ¿no? Este es para Sitchin el momento que marca el fin, cito literalmente, marca el fin de la militancia socialista de Nyerere. Y también es el momento en el que esa burguesía nacional aspirante, que estaba latente en las estructuras del partido y en el aparato del Estado, digamos que pasa un poco a tomar el control, como digo, por esta represión del movimiento obrero y por el tipo de monopolio comercial que se había establecido sobre los productos agrícolas. Lo digo sin que Sitchin sea para nada un opositor. Sitchin ha sido en la Universidad de Dar es Salaam, ha ocupado la cátedra Julius Nyerere de Panafricanismo hasta 2006 cuando se jubiló y actualmente es el director del Centro de Documentación Julius Nyerere y es un tipo al que cuando yo le he oído hablar o he podido hablar con él siempre habla maravillas de Nyerere, es un auténtico admirador. Aún así es mucho más marxista de lo que era Nyerere y tiene este tipo de críticas hacia él de cómo se fue alejando un poco de ese horizonte más socialista, ¿no? Y ya para terminar, la trayectoria final de Nyerere en los años 80 es la época de los planes de ajuste estructural, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional empiezan a entrar a saco en África, con todas las políticas de austeridad, de corte de subsidios a los pequeños productores agrarios, de reorientación otra vez de toda la producción nacional hacia la exportación, del incremento de la deuda, etcétera. Y bueno, Nyerere los últimos años de su presidencia básicamente son una resistencia a entrar en esa lógica neoliberal que estaba arrancando a principios de los 80. Y finalmente, que es lo que más para algunos le honra, frente a la imposibilidad de oponerse a ello, renuncia en 1985 y le da el poder a un sucesor, no recuerdo el nombre ahora mismo, lo tengo por aquí. Eso. Gracias. Y que es el que al final pues, bueno, implementa todas estas medidas de corte más neoliberal. Por concluir con algo, más allá de los errores de implementación, de los que si queréis podemos hablar un poco más luego, especialmente en el proceso este de aldeanización, lo que pasó en Tanzania en este periodo es que lo que se desarrolló contra las propias intenciones de Nyerere fue un capitalismo de corte burocrático dentro del seno del propio partido y del propio Estado.
y sobre todo a partir del 74, tanto en las empresas desnacionalizadas como a través del monopolio estatal. Es decir, que al final lo que he leído al principio, que es esa negación de la lucha de clases, quizás sea el elemento que menos vio venir o que menos pudo evitar que se desarrollara. En definitiva, no pudo evitar el desarrollo de una clase capitalista, y quizás si hubiera tenido un enfoque en el que la lucha de clases hubiera sido más central, hubiera podido tener estas cosas pues un poco más presentes, ¿no? Por concluir con algo. Con Gracias. este tema. De la palabra Victoriano. Reconozco, compañero, que me has dejado en una situación complicada, ¿vale? Por eso quería hablar yo primero. Claro, lo cual me hace que si estos días yo admiro a Nyerere, sobre todo porque fue el que tuvo más valor para las expediciones del Che Guevara en el Congo, algo que ha estado medio escondido durante montones de años, que ni siquiera los propios cubanos reconocían que Ernesto Che Guevara había estado en el Congo. Entonces, cuanto más se mira esa etapa, más se pone en duda lo que ha dicho el compañero y todos estos otros señores que están escribiendo sobre Nyerere. Porque el Che Guevara no solamente va al Congo, sobre todo apoyado y animado por Nyerere, es que luego cuando sale del Congo hecho polvo, porque hay cosas que no le cuadran, con quien se pasa varios meses hablando es con Nyerere, en Dar es Salaam. Hay unos papeles que se llaman los papeles de Praga, que están todavía sometidos a censura en la propia Cuba, y aquellos papeles de Praga, que se escribieron también en Praga medio escondidas, resulta que los habían hablado y discutido no solo Nyerere y algunos de sus colaboradores. Y de todo esto también hay rastro escrito, otra cosa que no se quiere hablar. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista, mucho más después de todo lo que he oído? Nyerere, y no solo Nyerere, los revolucionarios de Tanzania tenían una mirada sobre la propiedad que en otras culturas no hemos tenido. Porque yo, que soy hijo de un jornalero, pues mi abuelo tenía un huertito pequeñito, que era nuestro, y allí no podía entrar ni Dios. Y poníamos alambradas para que no entrara otro que tenía otro huertito. Eso, en determinados territorios, en la selva, por ejemplo, o en zonas parecidas, es que es muy difícil. Entonces, la cultura que Nyerere reclama es eso que él había aprendido, y dice textualmente que él no necesita que le explique Carlos Marx cómo es lo peligroso de la propiedad privada, pues que él ha mamado de su cultura la no propiedad. Y él sabe, y lo dice en algunos de sus escritos, que él no es él y su propia familia, es la familia extensa, pero no la familia extensa de abuelos, nietos y primos, es la tribu que es la propietaria de los montes. Como había montes comunales en nuestra tierra que los romanos fueron destruyendo, los visigodos se los cargaron y finalmente Villarmir y los suyos han hecho que ya no existen. Entonces, claro, yo no sé si veis la diferencia cuando se habla de estas cosas, de quien ha nacido, como es mi caso, en una tribu también, y luego he estudiado algo de marxismo, conozco mucho al camarada Ambuicabunda, conocimos el Ambuicabunda y yo al señor sueco, ¿cómo se llamaba? Claes Linden, que era un sueco que se separó de su familia sueca y le dijo a su madre, que es que yo soy negro. Y el sueco tenía ojos azules y era así, altísimo. Y le dijo a su madre que él ya no era sueco. A ver, ¿dónde quiero llegar? Yo creo que hoy Nyerere es de lo más actual. Todo su trabajo que hace, lo que he contado del Che no lo voy a repetir, pero eso contradice muchas cosas. O sea, si era tan antimarxista, ¿cómo era tan amigo del Che? Y cómo eran tan enemigos de él y del Che los que se cargaron a Ben Barka, etcétera, etcétera, para que la Intercontinental de La Habana se fuera al carajo. Y es que en la Intercontinental de La Habana escribió Nyerere. O sea, si era, repito, tan antimarxista como parece que algunos sabios quieren ver, no se explica que su discurso en la Intercontinental de La Habana se escuchara
con aquel asunto. Y la Intercontinental de La Habana es realmente, desde mi punto de vista y el de otros, es la continuidad de la revolución bolchevique del año 14-17. Lo que pasó en el 14-17 es que las empresas, los dueños de los estados, se pegan entre ellos, se matan entre ellos. Y en ese momento aparece un partido bolchevique muy complejo, un partido muy complejo en el que también tenían mucho que decir mis bisabuelos, que eran campesinos sin tierra, igual que eran campesinos sin tierra, mirado de otra manera, tal como lo cuenta Nyerere, los de Tanzania. ¿Qué es lo que pasa por estos años? Cuando, después de muchas cosas, los pueblos de la tierra se empiezan a organizar en esta cuestión de La Habana, pues que los liberales para entonces tienen ya mucha más fuerza, son mucho más hábiles, ya existe la prensa, existe la televisión, existe la radio, y saben que, ojo, que si ven Barca, Julius Nyerere, que quizá era el socialista que tenía las cosas más claras junto a Salvador Allende, y que sí sabían, Salvador Allende y Nyerere, que más allá de la lucha de clases, hay una frase de Nyerere, que está escrita por ahí, que dice que él valora la lucha de clases. Lo que cree es que no es la única lucha, que hay otras muchas luchas. Y yo le oí en Madrid, que vino en el 98 o 96, no me acuerdo, a hablar... 91, bien, estuvimos Alejandro y yo en aquella cuestión, en el... ¿Cómo era la...? No sé, bueno, una universidad en el Colegio Nuestra Señora de África, bueno. Y yo creo que ahí ya le oí a él y a otros de los que intervinieron hablar de las luchas de las mujeres. O sea, que era además feminista, claro. No podía ser feminista en el año 61, cuando llega a gobernar. Pero es un hombre que era básicamente un maestro. Y yo estoy seguro que si estuviera aquí hoy Julius Nyerere con nosotros, sí se sorprendería de que sigamos, con todo lo que yo he leído de él y todo lo que he contado del Che, etcétera, se sorprendería de que la manera de aprender entre nosotros siga siendo la misma. Aquí tenemos, y ya me conocéis, los que ya sabéis mi manía, aquí tenemos la tarima, nosotros soltamos un discursito y ahora os vamos a dar un minutito para que nos hagáis las preguntas oportunitas. Claro, así nos van a ganar siempre, compañeros y compañeras. Y yo creo que por eso es tan actual la filosofía de este al que llamaban el rey filósofo, sus contemporáneos y contemporáneas. Este hombre, que lo dice también al final, hay un discurso de los finales de él, que me parece que se lo dice a Mandela o a uno de estos, donde dice algunas cosas de las que estoy yo diciendo, pero dichas con él. Yo me imagino a este hombre que nace allí y ve que no hay propiedad. Claro, como no hay propiedad, está preocupado. Los que este señor ha leído, dice que están preocupados porque no quiere la lucha de clases. No, es que él cree que igual los capitalistas que dirigen nos han querido convencer de que lo maravilloso es el mercado, compañero, el mercado. O sea, tú fabricas una patata y lo bueno no es la patata que has fabricado, sino lo bueno es lo que consigas engañar al otro para cuando le vendas la patata. Habla también Nyerere de la importancia de los tractores. Entonces, cuando a mí me habláis de esto otro que habéis hablado ahora, que ya me han hablado más personas también, Nyerere tenía muy buena relación con un sueco que era primer ministro o algo así, y al que asesinaron, por cierto. Y por lo tanto, que ahora no recuerdo el nombre, pero le asesinaron en la calle de una manera muy rara. Olof Palme. Y Olof Palme tenía muy buena relación con los que en España montaron la Unión Sindical Obrera. Y la Unión Sindical Obrera es ni más ni menos la consecuencia del Mondragón original. Y el Mondragón original lo está reclamando ahora ya no porque se ha muerto, pero lo reclamó aquí en el Ateneo de Madrid Mario Bunge. Y es que para Mario Bunge, para Salvador Allende, para Julius Nyerere y para otros dirigentes, es posible organizar una sociedad en la que definitivamente no puede haber propiedad. No puede haber propiedad. La propiedad ha de ser colectiva y ha de parecerse a los viejos montes comunales en los que había vivido Nyerere y mi abuelo, en maneras diferentes, ya lo he dicho. Yo creo que mucho más. Él llega a decir que él no necesita que venga Marx para hacerle socialista. Lo dice así. Lo dice así. No necesito. ¿Por qué? Porque yo he vivido en la propiedad comunal en la que sé que si me caigo al suelo, no me tiene que venir a levantar del suelo mi padre o mi abuela o mi niño.
el colectivo, la humanidad tiene que venir a salvarnos. Por lo tanto, repito, yo creo que es necesario este debate, ya voy a terminar, no quiero alargarme. No, tienes tiempo. Es súper necesario este debate. Creo que los que estamos aquí hoy, ya repito, termino, tenemos que abrirlo, porque está abierto el debate. Y eso de que este señor y yo no le conozco, y te respeto un huevo, te lo juro, no, perdonad la expresión. Creo que haya jóvenes, que os metáis en este mundo de esta manera es fundamental. Pero al mismo tiempo, quizá si el método de trabajo, creo que estuvo delante de mí, Victoria, el día que vino ese que llamaban el abuelo de Podemos. Sí, claro. ¿Te acuerdas el chiste que nos contó? Voy a contarlo. El abuelo de Podemos es un literato del que me he olvidado el nombre. Román es. Sí, Román. Bien. Ya mayor. Este señor intentó explicarnos lo que es la institución libre de enseñanza. El método de charlas que yo creo que tenemos que cambiar de una vez. Y por más que lo explicaba y lo explicaba y lo explicaba, no le entendimos. Y entonces nos puso un ejemplo de lo que le había pasado a él cuando estaba como alumno en una escuela de estas de la institución libre de enseñanza. Y dice, y es que yo pues jugaba mucho al fútbol, pero el entrenador se empeñó en que sacaban a los que jugaban mal. Y claro, ¿y por qué? Y le dijimos todos, bueno, pero ¿cómo? ¿Que sacaba al entrenador a los que jugaban mal? Dice, claro, porque se trataba de que aprendieran los que ya jugábamos bien, ¿para qué nos iban a sacar a jugar? Está más o menos claro lo que dijo, para entender que en cambio la escuela española y nosotros los que andamos dirigiendo los movimientos, seguimos sacándonos a nosotros, a los buenos, a los que ya sabemos. Por lo tanto, no hay debate, no hay, y nos comen, como ahora ya termino del todo, como nos están comiendo ahora toda la oreja con la guerra. La guerra no lo hace Ucrania, por eso el papelito que tenéis por ahí, y podéis hacer todas las preguntas que queráis luego. La guerra no la hace Ucrania, no la hace Rusia, no la hace Estados Unidos. Lo hacen los grandes capitalistas que manejan a los dos bandos al mismo tema. Una última dato. Hay un libro maravilloso que se llama Camino de la decepción, de cómo el Estado sionista está implicado en todas las guerras y le vende armas a los dos ejércitos estatales siempre. Eso sí, la empresa que vende las armas las controlan los grandes dueños del capital a través de la bolsa. Dicho eso, hacéis todas las preguntas que queráis y perdonad mi forma de plantearme las cosas. No, prefiero que las 5 minutos las tengan los demás para hacer preguntas. Gracias. Venga, un aplauso. Y OTAN no, gases fuera. Bueno, ahora va a hablar Carlos Caballero. Muchas gracias. ¿Puedo ponerla? Sí. No te preocupes, yo te lo cambio. Muchas gracias. Yo soy Carlos Caballero y soy profesor de Historia. Esa parte de ser profesor desde hace ya muchos años me hizo... ¿Quieres África o el dibujo? No, pon primero África. Y después yo mismo pongo el dibujo. Me hizo pues identificarme bastante con Julius Nyerere. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, agradecer a Juan África, al Partido Comunista, por supuesto a la tertulia, 3 tertulias del Ateneo, y porque yo creo que este debate que podemos tener y esta profundización, este estudio en definitiva en la vida y la obra de Nyerere es fundamental. Es fundamental para África, pero es fundamental para nosotros también, ¿no? El 13 de abril próximo, Julius Nyerere cumpliría 100 años. O sea que, sin darnos cuenta, estamos en una, me temo, de las pocas o tal vez la única celebración que haya en el Estado español. En África, por supuesto, habrá muchas y en Tanzania muchísimas, ¿no? Pero el único recuerdo, la única verdadera celebración, que yo creo que tiene que ser celebración también, de
la vida y la obra de este gran hombre, ¿no? Claro, cuando Ani y Carlos me propusieron pues hablar sobre Nyerere, pues yo empecé a pensar, bueno, pues abordar la cuestión también que tan bien ha abordado Pablo sobre la construcción del socialismo, sobre el panafricanismo. Pero claro, yo me planteé un poco como la deformación profesional de profesor y dije, no, tengo que hacer lo mismo que con mis alumnos, porque en definitiva se trata, siempre que hay comunicación hay pedagogía, más o menos, ¿no? de intentar poner en claro no solamente quién fue Nyerere, sino por qué Tanzania, qué es eso de Tanzania, ¿no? Claro, yo empezaba mis explicaciones sobre historia africana. Y bueno, antes de que se me olvide, quería darle un reconocimiento y un aplauso de corazón a Nui Kabunda, las cosas que ha dicho sobre los líderes de la independencia y eso que has dicho sobre Tomás Sankara, que me ha llegado al corazón. O sea, el capitán, el joven capitán, muerto por 200 balas y que fue muerte natural, ¿no? Claro, estamos hablando, y Tomás Sankara, digamos, es en cierto modo, entenderme, como un epígono, él lo decía, ¿no? Como uno de los grandes líderes, pero últimos, de todo un proceso que fue la independencia y la lucha por la unidad africana, ¿no? De los cuales Julius Nyerere ocupa un capítulo fundamental, ¿no? Pero claro, Tanzania, ¿no? Si os fijáis, este mapa probablemente lo conoceréis de sobra muchos, pero siempre es bueno volverlo a mirar. Yo a veces lo miro. Es el reparto que se hizo en la conferencia de Berlín, en la conferencia auspiciada por Bismarck en el año 1884 y que terminó en el 85, donde siempre se dice África fue repartida como una tarta y fue realmente así literalmente. O sea, es que cogió en el mapa la regla del cartabón, los meridianos y los paralelos y tira millas, ¿no? Claro, en Europa, en aquellos momentos, esto no llamaba mucho la atención. Me refiero a la conciencia europea socialista en ciernes, en aquellos momentos. Esto, bueno, el imperialismo no se le llamaban imperialismo, se decían los grandes reinos, grandes repúblicas, se reparten África, sería como una naturalidad, ¿no? Pero claro, esto es una obra maestra, esto es una obra de arte. Como decía un profesor mío, con mucha ironía, esto es una obra de arte del crimen, del asesinato organizado y de la explotación más brutal que se haya visto en el planeta Tierra desde el origen de los tiempos. Esto costaba, mantener esto, costaba millones de muertos al año, que en la actualidad ni hasta los historiadores discuten de cuántos asesinatos, se producían en el África francesa, en el África inglesa, en el África belga, etcétera, en el África portuguesa, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Tanzania, o sea, Tanganica, que como sabéis está dividida entre Tanzania y Zanzíbar. ¿Qué pieza más extraña, ¿no? O sea, porque si miráis bien, toda África Oriental es como un continuum británico, ahí con el reino de Etiopía, y ahí en medio, Tanganica. ¿Por qué? Pues básicamente porque a Bismarck, que no estaba muy interesado en esto, se le ocurrió que para prestigio Alemania tenía que tener sus colonias. Entonces alguien le dijo, mira, pues ahí Tanganica, que tiene un potencial estratégico y tal, que ha estado en el pasado muy conectada con el comercio de esclavos y donde hay muchos indios
y muchos árabes, comerciantes, ricos, tal. Venga, pues, y se la cedieron, al igual que Togo y Camerún, ¿no? Claro, esto es el inicio del colonialismo. Esto es lo que van a destruir los grandes líderes de la independencia y Julius Nyerere como uno de los primeros. Y la destrucción de esto, que es el proceso de independencia y la lucha por la unidad, es lo que va a transformar el capitalismo realmente a partir de los años 60, ¿vale? La derrota del colonialismo es el proceso sine qua non. El capitalismo tiene que generar esas nuevas formas que Ernest Mandela llamó el capitalismo tardío, ¿no?, en su famoso libro del año 72. Si no se entiende que la revolución africana, junto con la revolución en China y la revolución en Cuba y el fracaso del imperialismo en Vietnam, pero la revolución africana es clave para entender que el capitalismo tuvo que pasar a una fase ulterior. No son cuestiones meramente de génesis económica, son cuestiones que tienen que ver con la lucha, porque la independencia de África fue generada por los pueblos africanos, con sus grandes líderes, por supuesto, como Nyerere, ¿no? Hay otra foto, bueno, otra imagen que nos puede llegar a entender por qué Tanzania ha ocupado ese lugar clave desde entonces, ¿no? Que es esta, es la de Punch. Sí. Es esta caricatura que se publicó, creo que en 1897 o 98 en el Times, el diario liberal británico, ¿no?, de este señor, que es Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, que dio durante un tiempo nombre a un estado africano, era el mayor propietario de minas de toda el África austral, ¿no? Y este hombre es el formulador de las tesis clásicas del imperialismo y del colonialismo, ¿no? Si le veis ahí, está, sí, se ve bien, está como llevando un cable desde Sudáfrica hasta el norte, ¿vale? Esto hace alusión a que él tenía el plan de que, claro, uno de los elementos coloniales clave era el telégrafo, y tender la línea de telégrafo desde el Cabo hasta el Cairo, por decirlo así. Pero es que además añadía esto, lo que es necesario, decía él, bueno, lo que es prioritario es construir una gran línea ferroviaria que vaya desde el Cabo hasta el Cairo. Claro, esto a la altura de 1900, por decirlo así, que se encontraban, los británicos aplaudían esto. Este Cecil Rhodes hablaba también de la colonización de otros planetas, o sea, la cosa era heavy, pero no, era seria, porque tenía detrás al Imperio Británico y al ejército británico, y sobre todo el poderío industrial comercial, el conglomerado industrial comercial, digamos, del Imperio Británico. Pero ¿qué es lo que pasaba? Recordad el mapa de antes, que entre esa idílica África oriental británica estaba interrumpida por una pieza. ¿Qué pieza? Tanganica, actual Tanzania. Claro, eso fue uno de los motivos importantes, no el único, pero uno de los capitales, para la declaración de la Primera Guerra Mundial. Los británicos ambicionaron Tanganica porque significaba la creación de ese continuum oriental en África, que conectaba directamente sus posesiones, ya sabéis, con la joya de la corona. El este de África siempre ha estado muy relacionado comercialmente,
porque es así, el Índico es en cierto modo un mar interior asiático y africano, ¿no? Claro, desde la antigüedad los comerciantes indios estaban establecidos allí, en Zanzíbar y en otros lugares, ¿no? Y árabes que comerciaban también con el Golfo Pérsico, etc. Bueno, la Primera Guerra Mundial fue la gran debacle del capitalismo. El Imperio Británico consiguió sus objetivos, no le durarían mucho, pero los consiguió. ¿Y qué es lo que pasó? Que el capitalismo mundial experimentó una fase de crisis que culmina en el 29 y con toda la génesis de una nueva fase del capitalismo. Claro, Nyerere, tanzano, naturalmente conoce todo esto y sabe que por él siempre, como han dicho mis compañeros, tuvo muy claro que la independencia de Tanganica, más después con la unión con Zanzíbar, Tanzania, no podría ser viable como una independencia plena, lo que él formulaba a través de la idea del Ojamá, del socialismo africano, que también ha explicado Pablo, sin un avance en el plano de la unificación africana. No me voy a detener en toda la lucha de Nyerere por la construcción del socialismo, nada más un matiz. Tenéis razón, pienso yo, desde mi punto de vista, tanto Pablo como Victoriano. El debate sobre el marxismo en Julius Nyerere es antiquísimo. Antiquísimo. Es el debate de su juventud, porque él en alguno de sus discursos de juventud sí habla de la centralidad de la clase obrera y de que la clase obrera debe ser tal, ¿no? Lo que pasa es que cuando él empieza su actividad política y colabora, y es uno de los principales fundadores del TANU, de la Unión Africana de Tanzania. Micro, no se te oye. Sí. Sí, ¿se oye? Claro, ya existe en la Universidad de Dar es Salaam un sector intelectual, vamos a pensar que bien intencionado, por supuesto, pero que abrazaba las ideas del marxismo, vamos a llamarlo el marxismo oriental, o el marxismo soviético, en el sentido de que, eran comunistas, aspiraban a la creación de estados miembros de la Tercera Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y criticaban a Nyerere, pero él ya exponía sus ideas sobre un socialismo plenamente africano, un socialismo enraizado en la tradición. Ese debate, que también se desarrolló en Europa y en Estados Unidos sobre las llamadas vías hacia el socialismo, no terminó en nada. ¿Por qué? Porque, claro, habría que leer, como se leyó después y se publicó, por ejemplo, por Jerry Hobsbawm, la parte de los Grundrisse, de los elementos para la crítica de la economía política, que después ha sido publicado, de Marx, ha sido publicado como Formaciones económicas precapitalistas. Marx llega a hablar de un socialismo primitivo. Socialismo primitivo entre comillas, se refería a formas de igualitarismo, pero que eran formas sociales igualitarias plenas en el mundo precapitalista. O como ya había apuntado Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es del año 95 y tal. ¿Qué pasa? Que la lectura de Marx y de Engels por parte de ese socialismo ortodoxo, por decirlo de ese comunismo ortodoxo, muchas veces pues era muy, muy determinista, ¿no? Entonces, solamente hay una vía de acceso al socialismo. Eso, yo creo que ni Lenin lo ve una única vía para todo el planeta de acceso al socialismo. Vamos a ver, las cosas no son así. Existen
procesos, existe la lucha de clases y existen los procesos propios de cada formación económica en la tierra, ¿no? Y claramente la opción de Nyerere siempre fue la creación de una forma, la construcción de un socialismo a partir de la agricultura tradicional. Tenía muy claro que poner en la centralidad revolucionaria a una clase obrera que, como tal, cuando Nyerere llega al poder, pues se puede decir que es menos que marginal, porque la industrialización de Tanzania es mínima. Tanzania es uno de los países, en la actualidad no. ¿Gracias a quién? Gracias a Nyerere. Eso está claro. Pero en aquellos tiempos Tanzania era más pobre que Uganda. O sea, Uganda era un país relativamente desarrollado con respecto a Tanzania. Cuando ahora nos parece, joder, Uganda es lo peor. Vale, Tanzania tenía unas hambrunas y unos niveles de pobreza tremendos, ¿no? O sea que el debate sobre la Ujamá, que es muy interesante y que, claro, como todo en la historia tiene sus claros y sus oscuros, es fundamental para entender no solamente la opción que se dio en aquellos momentos de una revolución africana, sino para entender el futuro. Porque en el desarrollo de la economía africana, como bien decía el compañero, si los líderes actuales se dan cuenta y quieren llevar a cabo una política netamente antineocolonial o anticolonialista, tienen que basarse en esto, tienen que basarse en la realidad económica africana. Y nada más, un par de palabras sobre el proceso de la unificación, porque es que, es muy interesante porque Nyerere lo explicó 2 años antes de morir en un discurso que dio en Ghana, celebrando el 40 aniversario de la independencia de Ghana. El 40 aniversario de la independencia de Ghana, un discurso que dio en Accra y que lo tituló La unidad africana en el siglo XXI. Él lo explica punto por punto, la opción por la unidad, ¿no? Incluso, parte de un gran elogio a Kwame Nkrumah, del cual él estaba íntimamente unido a él cuando se habla, que había 2 orígenes, dos tendencias para la unidad africana. Una era la de Nkrumah y otra la de Nyerere. Nkrumah lo quería hacer de golpe y... Bueno, no es exactamente, las cosas no son exactamente así. Hay que fijarse en la historia. Mirad, él lo explica. Al principio, cuando todo empieza con la independencia de Ghana, como sabéis, ¿no? Cuando Nkrumah logra finalmente la independencia de la antigua Costa de Oro y actual República de Ghana, por el carisma y por la habilidad política que tenía Nkrumah, él se convierte en un referente, también porque es el primero que se ha liberado del dominio colonialista, ¿no? Y él empieza inmediatamente a entablar conversaciones con todos los líderes, aunque algunos aún no han conseguido efectiva su independencia, ¿no? Tiene un prestigio total. Todos ellos están de acuerdo en que la independencia es un primer paso, que el siguiente paso es la creación de un solo Estado en África, la unidad africana. Algunos lo formulan como los Estados Unidos de África. Bueno, muchos de ellos añaden la consecución de un socialismo africano. O sea, Nyerere no era el único. Todos estaban de acuerdo. Lumumba, por ejemplo, que apenas pudo participar en el proceso, porque ya sabéis que fue asesinado en el año 61, cuando llegó a la conferencia africana en el 58, en Accra, fue totalmente acogido en aquel movimiento, ¿no?
Entre el 60, 61, 62 se produce el gran proceso de independencias. Ya entonces también empiezan las desavenencias, por decirlo suavemente. Empieza la guerra en Congo. Lumumba es asesinado, la secesión de Katanga, etcétera, ¿no? En el año 63 todos se ponen de acuerdo para reunirse en Addis Abeba y dar un paso político de cara al mundo, ¿no? Es la creación de la Organización para la Unidad Africana. Algunos, Nkrumah le hubiera gustado. Nkrumah era un político muy lanzado, le hubiera gustado que en esa declaración, en esa reunión de Addis Abeba, ya se crearan las bases de un Estado africano. Pero, bueno, no es el momento. Muchos alegan, y con razón, que primero hay que esperar a la independencia de más estados. La África portuguesa pues empieza a verse envuelta en una represión tremenda. Hay que liquidar los regímenes neocoloniales de Rodesia, de Sudáfrica, el apartheid. Vale. Al año siguiente, pero se crea la Organización de Estados Africanos con un comité por la independencia. Al año siguiente es la Cumbre del Cairo. La Cumbre del Cairo es clave, porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Muchos gobiernos africanos ya están dando carpetazo a la idea de la Unión. ¿Por qué? Los líderes han cambiado. Los líderes no todos, pero muchos de ellos han adquirido, bueno, pues no, digamos Mobutu, por ejemplo, que bueno, no estuvo, pero una ideología netamente, por decirlo así, tribalista, y están abiertos totalmente al neocolonialismo. Aquí en el Cairo, todo esto lo explica muy bien Nyerere, me da un poco de cosa porque lo bueno es que leáis en el libro de One Africa está el discurso de Accra y es súper interesante, ¿no? Se propone que se respeten las fronteras de los nuevos estados, porque es una manera de salvaguardar el que no se produzcan más conflictos que ya se estaban produciendo, como el de Etiopía y Somalia, Somalia contra Etiopía. Desde esos momentos, Nkrumah empieza a darle vueltas a una idea, y además está expresado en varios lugares. Era un hombre muy realista, sabía que sus días estaban contados en Ghana. ¿Por qué? Porque el neocolonialismo estaba golpeando muy duramente, y él veía que el ejército de Ghana y los sectores, digamos, de la burguesía, la pequeña burguesía ghanesa, estaban siendo ganados por la contrarrevolución, por el neocolonialismo, ¿no? Por eso, en el 65, él promueve que sea una cumbre en Accra. Es inevitable, ¿no? Accra vuelve a acoger a la gran cumbre africana de la Organización de Estados Africanos, y Nkrumah hace un discurso tremendo. Les pide que ya, allí mismo, en el año 65, la creación de un Estado africano. Plantea una votación donde dice, no, aquí ya estamos en el 65, lo que hay que hacer es la creación de unos Estados Unidos de África. Pierde la votación. Nyerere lo explica muy bien. Hay un factor subjetivo. Nkrumah era un hombre con una visión, voy a excederme un poco, bastante utópica. Él tenía una gran fuerza de voluntad desde su juventud, que fue obrero en los Estados Unidos y se formó a sí mismo, ¿no? Y ya estaba harto. Y veía que si no era entonces, que le iban a dar un golpe de Estado, eso lo veía clarísimo allí en Ghana, y que si él no hacía esa opción, no se iba a conseguir. Se la jugó
y perdió. No tuvo en cuenta que el neocolonialismo ya estaba trabajando fuertemente para desactivar en la mente de muchos dirigentes africanos esto, ¿no? Nyerere tenía otra idea. Nyerere siempre pensó que primero habría que conseguir unidades territoriales, o sea, unidades regionales. Él, que siempre estuvo en contra, y lo dice en muchos discursos, eso de que el África inglesa, el África francesa, el África portuguesa, ¿qué es eso? Incluso estaba en contra de lo de la identificación por la lengua. Vamos a ver, nuestra lengua es el suajili, el bantú, tal. ¿Esto qué? En África Oriental yo puedo conseguir esa unión entre Uganda, Tanzania y Kenia, que sea nodular, que sea clave para el futuro, ¿no? Por eso, en la independencia hay documentos que nos muestran cómo él se resistió. Él se resistió a la independencia en el año 61. ¿Por qué? Porque quería hacerla en un solo paso con Uganda y con Kenia al menos. Y de esa manera, en el proceso de independencia, sí conseguir un Estado unido de África Oriental. Entonces, bueno, ya me callo, simplemente daros las gracias y invocar el espíritu de Nyerere que en la lucha política del día a día nos ilumine a África, a los africanos y a todos los demás. Vamos a entrar en el diálogo, si os parece. Y en la ronda de preguntas, sí. En la ronda de preguntas. Y como tenemos aquí al profesor Bulli Kabunda, y a mí me gusta improvisar, tú quieres hablar algo, ¿verdad? Es que aprovechando que se ha ido Carlos Bielsa, Sí, pues, bueno, siéntate para el hueco, así, ¿no? Si os parece, a la mesa. Bulli, que no sabe nada de este tema, yo creo. Lo has aprendido ahora. Venga, hoy te exploto. Se ha conocido muy poco a este personaje a favor de otra personalidad muy importante que es, por ejemplo, Nelson Mandela, y que han sido las grandes figuras, como decía el profesor, que comparto totalmente, que han llevado a cabo una lucha heroica para la independencia y por extrapolación para la unidad de África. Tuve la suerte, y ahora por eso yo creo que la juventud tiene que tomar este relevo, ¿no? La suerte, como decía Vitoriano, de encontrar a Julius Nyerere. Vino a Madrid y me recibió 2 horas en el hotel en el que estaba alocado y habíamos hablado en Swahili. En Swahili habíamos hablado de muchas cosas que me quedaron de verdad, que han marcado todo mi modo de pensamiento. Todo mi modo de pensamiento. Ahora estoy hablando en Swahili. Que marcó mi modo de pensamiento. Y después de esto también otro personaje que yo considero, profesor, como el padre del Ujamaa, el ideólogo, Mohamed Babu. Mohamed Babu, que se exilió precisamente justo después del asesinato de Karume, porque se consideraba que él estaba implicado más o menos, y se exilió a Londres. Me fui también ahí, tuve la suerte de verle. Desgraciadamente no pude hablar o ver al profesor Shivji. Y muy bueno, como lo has dicho, Pablo, ¿no? Muy bien, es un gran teórico del socialismo de Nyerere y fundamentalmente un marxista-leninista, ¿no? De verdad voy a pasar una noche increíble, con todo he podido oír desde Pablo, pasando por Vitoriano y llegando al profesor con la lucidez y la profundidad con la que había hecho este análisis. De verdad, para mí es un desafío. Tenemos que volver a encontrarnos para los 100 años de Nyerere, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias por todo. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Las preguntas. Venga, aquí hay otra. Vale. Nyerere ha sido, bueno, en mi poco conocimiento de líderes africanos, una persona que yo he admirado mucho.
pero conocía muy poquito, por eso agradezco tanto lo que habéis dicho, ¿no? Me dijeron que el socialismo de Nyerere fracasó porque él hizo esto que decía, que nos explicaba Pablo, ¿no? Llevar la población a estas aldeas comunales para que produjesen. Y dijeron, eso ha sido como una traición a la cultura africana, en el sentido que para los africanos la tierra recela el espíritu de sus antepasados. Entonces, trasladar poblaciones a un sitio que podía ser, bueno, pues una explotación comunal, pero que no era su tierra, no, o sea, culturalmente, yo siempre lo he unido a esa colonización cultural, o sea, como decir, bueno, pues el maridaje hay de socialismo occidental, ¿no?, con la cultura africana, eso fue un fallo, ¿eh? No se llegó a articular bien. ¿Alguno quiere responder? Muchas gracias. De nada. Habría que tener más datos de esa pregunta, de hasta dónde, porque vamos a ver, a Nyerere se le cita, por ejemplo, en Aprender a ser. El libro que escribe la UNESCO en el 72 se le cita como uno de los que participó en ese. Entonces, para saber si fracasó porque hubo errores en el planteamiento, habría que tener muy claro hasta dónde tenía o no tenía financiación para hacer la escuela que defendía Nyerere en Aprender a ser. Claro, es que por eso yo creo, ¿por qué insisto tanto en que hace falta un debate muy fino, paso a paso, no solamente entre nosotros, sino pues ustedes, todos los que están aquí, leyendo, por ejemplo, Aprender a ser? Yo creo que pero claro, ya dirá alguien que es que me estoy saliendo del tema, no. Para entender lo que nos está pasando, con un dato terrible de Aprender a ser. Yo he propuesto este año que se hiciera el año 2022, 50 años de Aprender a ser. Y no ha habido manera, y Victoria lo sabe, de que nos apoye el Ministerio de Educación y Ciencia para estudiar Aprender a ser. ¿Por qué le doy yo tanta importancia a Aprender a ser? Porque a mí me parece que es la primera vez en la historia de la humanidad que personas de todos los países, incluido Nyerere, hacen una propuesta global de aprender de otra forma. Y lo que le dejan decir a Nyerere en ese libro es precisamente todo esto de lo que hemos estado hablando hoy. Y es que o se tiene en cuenta lo que es la educación no formal que daban los ancianos de las tribus en todo el mundo, pero de manera especial en Tanzania, o se tenía eso en cuenta a nivel global, o si no, probablemente fracasaría la humanidad, que ha fracasado. Porque hace 50 años que se le da a toda la humanidad una especie de tratado de educación, que yo creo que es bastante posible que se aplicara mejor o peor en Tanzania. Pero claro, ahí están los monopolios. Y de la misma manera que en España a Mondragón se le han cargado otras empresas. El espíritu de Mondragón, repito, es un espíritu cuando nace, y lo conozco bastante bien, que nació muy bien y nació como alternativa al capitalismo. Pero luego Céntrate en el espíritu de Nyerere. Ya, pero es que yo creo que es que en el espíritu de Nyerere ya terminó. Pero creo que es que claro, si se dice que ha fracasado su planteamiento comunal, se centra uno mucho en una especie de idea muy, pues o se tienen muchos datos, a lo mejor es como lo veis y a lo mejor como lo ven los profesionales que lo estudian, pero los que hemos estudiado en el caso concreto de aquí de España, todo ese modelo de las comunas, igual en el campo que en las viviendas, algunos lo hemos estudiado y lo hemos vivido. Y Copozo, ¿quién habla hoy de Copozo en España? Y alguien dirá que fracasó el padre Llanos con Copazo. No, no fracasó el padre Llanos, Copozo y los luchadores del Pozo del Tío Raimundo con Copozo. No fracasaron. Las multinacionales de la construcción se cargaron el proyecto, que no es lo mismo. Y yo temo que lo que pasó con Nyerere y el tema de las comunas tiene que ver con su planteamiento educativo, que probablemente no se lo dejaron aplicar. Bueno, yo la voy a contestar también diciéndola que el librito que tenemos en África para vender, ahí viene muy bien explicado el por qué sí fracasó y no.
vienen las dos partes, ¿vale? Explicadas ahí, de por qué fracasó y por qué no fracasó. O sea, son incoherencias, pero es muy interesante. Buenas noches a todos los presentes. Yo no quiero hacer una pregunta, sino quiero hacer una aclaración. He oído que dice que puede ser sueco, no me acuerdo qué nacionalidad europea, que dijo a su madre que quiere ser negro. Pero hay una cosa que es bueno que nos ponemos esto en práctica. Negro no es decir como español, portugués o francés, no. En la raza humana solo existe una raza, que es la raza humana. Y dentro de la raza humana hay negro y hay blanco. Entonces, si decimos que, un ejemplo, el español quiere ser negro, es que es incomprensible. Porque es más fácil decir un blanco quiere ser negro o un negro quiere ser blanco de que decir un español. Porque dentro de negros hay muchos países que son negros. Hay negros europeos, hay negros americanos y hay negros africanos y hay todo. Entonces, eso es una confusión enorme. Si hablamos de un país, hacemos comparación con un país europeo, con una raza, es que no tiene sentido. Es mejor decir que un francés quiere ser un congolés o un congolés quiere ser un portugués. Eso sí, es poner cada uno en su sitio, pero decir que un sueco quiere ser negro, no lo comprendo. Y otra cosa, y el segundo punto también, que estamos hablando de los líderes africanos. Según el BBC, hicieron una encuesta, Amílcar Cabral, que ha sido el segundo líder mundial. Entonces, si tenemos que hablar de los líderes, no hay que dejar a Amílcar Cabral aparte, porque es un conquistador del mundo, es lo que ha luchado para una independencia, es el que ha luchado para acabar con opresión. Entonces, y si el BBC reconoce que Amílcar Cabral es un segundo líder del mundo, por lo tanto, y cuando vamos a hacer un homenaje, y tenemos que tener en cuenta también a Amílcar Cabral. Era todo lo que quiero compartir. Ese señor yo lo conozco desde hace tiempo y creo que es un gran intelectual y para mí un buen activista militante, obrero además. Bueno, yo voy a decir una cosa. Sí, hay un autor francés, Roger Graudin, que vosotros sabéis cuál es su biografía, marxista de toda la vida, después se convirtió al cristianismo y después al islam. Yo entiendo que el socialismo que pretende este hombre es muy parecido al autor que vosotros estáis defendiendo aquí en la mesa. Y de alguna manera, teniendo en cuenta que estamos hablando de la cultura francesa hoy, estoy hablando entonces, ¿tengo que repetir otra vez las cosas? ¿O me seguís escuchando? Entonces, me parece interesante hacer una práctica sobre los dos autores, la semejanza de ambos, y por supuesto, hablando de la cultura francesa, yo pienso que Julius pues debe estar bastante influido por este país norteño nuestro, ¿no? Bueno. Una simple aclaración. O sea, Julius Nyerere, Tanganica fue colonia británica. Entonces, él estudió en Edimburgo. O sea, el título de magisterio que él tenía fue en la Universidad de Edimburgo. Él estaba más influido, digamos, por la cultura inglesa. ¿Vale? Y una única cuestión con respecto a lo que se ha planteado del socialismo agrario y todo este debate y tal, ¿no? Vamos a ver, Manuel Sacristán, en uno de sus últimos artículos, ¿sabéis? Manuel Sacristán, el filósofo, se preguntaba de una manera irónica, a la altura del año 1980, ¿qué ha tenido más éxito, la Tercera Internacional o Gandhi? Desde una perspectiva, digamos, cuando Sacristán ya estaba valorando el ecologismo como uno de los elementos claves del socialismo, ¿no?
Entonces, yo creo que esa pregunta nos la podemos referir también cuando criticamos formas que, claro, en la historia hay sus marchas adelante y sus marchas atrás y sus, evidentemente, las grandes contradicciones de la historia, yo eso no lo quiero negar. Pero claro, el negar la opción al socialismo de una vía que se base en la sociedad tradicional, o como Gandhi quería, que no lo consiguió tampoco, una India artesanal, ¿no? Cuidado con eso, porque hacia el futuro, a lo mejor, como decía muy bien Manuel Sacristán, a lo mejor en el futuro tenemos que tener en nuestras casas telares. Pero... Roger Garodí es que ha citado precisamente a otro. Yo es que creo que damos por supuesto que cada uno de estos dirigentes de los que estamos hablando no hablaban entre ellos. Y yo, en cambio, creo lo contrario. Y creo que Roger Garodí, que no sé hoy si es conocido o no es conocido, con todo lo que ha dicho el compañero, de que venía del cristianismo, luego era marxista y luego se hizo musulmán. Pero mientras hacía todo eso, probablemente el escritor más serio de lo que iba a pasar en el mundo, si no nos hacíamos todos ecologistas, lo dijo Roger Garodí precisamente. Respecto a la compañera de aquel ejemplo que he puesto, ha sido muy precipitado. Sencillamente este hombre del que estábamos hablando, el que le dijo a su familia que definitivamente renunciaba a ser sueco porque su corazón definitivamente era africano, era porque fue tal su compromiso en el Congo que cuando Bélgica le ordena a él que se vaya del Congo porque van a hacer lo que hicieron, él decide que como ya su mente está con aquel pueblo al que él está ayudando y donde está viendo lo que hacen con ellos. Un homenaje que habría que hacer probablemente es a este hombre del que estamos hablando, que lo dejamos morir de hambre en mitad de Andalucía, y solamente por eso, porque nos advirtió a todos que, entre otras cosas, cargarse las selvas africanas era cargarse el planeta, y él estaba comprometido con los africanos a muerte. Aprendió varios idiomas. Fue muy curioso cuando se conocieron, porque aquel señor sueco que hablaba varios idiomas hablaba en lingala y el compañero Ambuy hablaba en suajili. Y de entonces yo me enteré de que había un idioma más importante que el castellano, que era el suajili. En contra de la opinión de este otro, de nuestro amigo común, que en cambio a él le parecía el lingala más importante que el suajili. Entonces, perdona, era lo que quería decir. Muy buenas noches, muchas gracias. Solamente yo quería hacer una pregunta, no sé cabe en esta tertulia o no. Me gustaría comparar la situación actual de África con la década 60-70 de África, si es posible. Si no cabe, disculpadme. Yo solo voy a hacer una aportación a tu pregunta. En la actualidad se le sigue recordando y sigue siendo para el pueblo el ejemplo a seguir. En Burkina Faso, en el Congo, en Tanganica, o sea, todos estos líderes, su espíritu está vivo en la actualidad. Una pequeña aportación. Yo creo que lo que... Oye, es que la chica tiene que cantar. Lo que decía Vittoriano, que quizá la diferencia que introdujo Nyerere era a partir de su planteamiento educativo. Nyerere dijo, puede existir un socialismo africano, pero no existen socialistas africanos, a raíz de las prácticas de sus ministros, que prefirieron, en el caso de Lujama, enviar sus niños a la escuela de los misioneros y al extranjero, en lugar de las escuelas de Lujama. Nyerere fue una gran decepción para él, que le condujo precisamente a dimitir y a dejar el poder a Ali Hassan Mwinyi. Gisela, yo creo que no cabe la menor duda, sabes el propio aprecio que yo tengo hacia Amílcar Cabral, que ha sido un gran luchador, un gran inspirador. Yo suelo decir, junto a Haile Mariam Mengistu, el emperador rojo etíope, ¿no? Amílcar Cabral y Kwame Nkrumah eran los únicos marxistas-leninistas africanos. Y el pensamiento de Amílcar Cabral sigue existiendo, yo te lo aseguro, lo encarno hasta cierto punto. Y yo creo que lo que decía Victoriano era una figura
¿cómo se suele decir esto? Cuando se refería a lo de soy negro, no soy blanco. Pues tiene toda la razón del mundo. Existe una sola raza, la raza humana, dividida en distintas variedades. Sería muy aburrido tener a todos chocolatitos o a todos rositos. Y la naturaleza lo ha organizado tan bien. Hay rositos, hay chocolatitos, y esto enriquece la humanidad. Y por último, la situación actual de África en relación con la de los 60 y 70, yo te diría claramente que se ha retrocedido, sobre todo a nivel ideológico. Existen, eso es el neoliberalismo vende la moto, ¿no? Que África es el continente emergente. Con estas tasas de crecimiento se trata claramente de un crecimiento sin desarrollo. Claramente, que es lo que se quieren vender para quitar a los africanos la oportunidad de reclamar otro modelo. Lo que pasó en 60 y 70 es lo que se debe llevar a cabo ahora. Y es decir, no el derrotismo ideológico de los actuales líderes. Volver a los Lumumba, volver a los Amílcar Cabral, volver a los Tomás Sankara. Es eso, el futuro de África. Carlos, un aplauso. Bueno, yo quería daros las gracias por vuestra asistencia. Llegamos al cierre y quería dar las gracias a Vitoria y al Ateneo por la oportunidad que nos han dado para poder rescatar el espíritu de todos estos líderes africanos como son Lumumba, Sankara, Cabral, Benbarka, Kinzerbo, y hay muchos más, Nyerere, Krumah. Krumah es el padre de todos para mí. Entonces espero que el próximo día 11 hacemos el homenaje a Krumah. Espero que acudáis porque ahí entenderéis al resto de los pensadores africanos. Para cerrar, esto se lo digo al gobierno. Querido gobierno santo, ¿qué me quieres decir cuando mi voto no es un tanto? Si tú quieres saber de mí, ¿por qué a la justicia me has mandado? ¿No sabes que elegir es el derecho del ciudadano? Sabes que las letras son lo que amo, pero las cuentas son las únicas que nos sirven en ciertos tramos. Mira al cielo en Madrid, que el aroma ha mejorado. La incertidumbre de sentirte bien se te ha olvidado. Date una vuelta por aquí, que concertinas en ambos lados. Saluda de nuevo al cristiano. Estos que aún confían en ti, aunque estén más mezclados. Lo digo porque Benjamín era y es en la Biblia un hermano. Vas a leer de nuevo la Constitución, que la oración ya la he nombrado. Si la escena es debatir, habrá que cambiar de acto. No a la guerra. Sí, vamos.